Se le puede agregar cosas. Ah, ¿qué más? Se puede perder la información porque se la pueden borrar. O incluso le pueden borrar hasta el archivo. Entonces, cuando uno comparte un documento, si uno lo comparte, ustedes no han llevado este módulo, pero por ejemplo hay un módulo que se llama Nubes Informáticas, que les ayuda a ustedes a trabajar en línea a nivel de compartir, por decirlo así, en grupo, ¿verdad? También se puede. Entonces, hay riesgos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo tendría que considerar qué es lo que puede hacer el usuario con ese archivo que está compartido. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo. Ahora, tomen en cuenta que ustedes comparten un archivo, no en línea, sino un archivo, se lo mandan a otra persona, a usted le quedó una copia, a ella le quedó otra copia. ¿Qué puede pasar con la información que le envió a esa persona? La puede modificar. Y usted dice, no hay problema que la modifique porque hey, yo tengo mi propia copia. Ahora vayámonos a lo más extremo. Tomemos en cuenta que usted está en un trabajo donde tiene que compartir la computadora en que usted está. Y por ende, comparten los mismos archivos. Entonces, ¿cómo yo puedo proteger la información? Imagínense que usted trabaja en una hoja de cálculo. ¿Cómo puedo proteger los datos que están en una hoja de cálculo? ¿Cómo puedo proteger que no me borren las fórmulas? O que no me las modifiquen. ¿Cómo puedo yo saber de que el dato que yo pido en una celda, ese es el que van a ingresar y no otro? Estamos hablando, por ejemplo, imagínense que usted dice, bueno, vamos a pedir la edad. La edad yo la puedo pedir, ¿es a base de string o a base de número? Cuando yo digo a base de string, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa string? S-T-R-I-N-G, string. Significa cadena de caracteres, que es una combinación de números, letras, hasta símbolos. Pero cuando yo digo números, yo sé que voy a ingresar un dato numérico. Entonces, yo puedo pedir la edad y digitar 13 años. O solo puedo digitar 13. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo lo quiero manejar? Ese es el punto que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Cómo yo puedo validar que el dato que se está ingresando a la celda sea el que yo quiero que ingrese a la celda o el que se debe de ingresar a esa celda? Que las fórmulas que ya están hechas o las que yo voy a hacer no me las vayan a borrar o en caso no me las vayan a modificar. Imagínense que algún día en la vida usted no sabe, le toca ser el asistente del contador. Yo tenía un amigo que trabajaba aquí, que era asistente de contador. Ellos comparten archivos. Y casualmente, ya, usted sabe que es bien delicado manejar un solo archivo. Y le toca hacer la planilla de pago. ¿Cómo hacer para que no me modifiquen esa fórmula de la planilla de pago? Para que no le paguen más, para que no le paguen menos. Para que los cálculos sean los correctos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que no lo borren? Usted dice, bloquea el archivo. Claro, yo puedo bloquear la hoja de cálculo, pero si esa hoja de cálculo también la va a usar otra persona, ya sea solo para generar los reportes, la tiene que ver. Entonces no me sirve bloquear la hoja. Tengo que bloquear el dato, la fórmula, que no la borren. Que no la borren y que no la cambien. Entonces, regreso al punto. Validación de datos. Validar el dato. Cuando yo digo que voy a validar el dato, eso significa que voy a validar la celda donde ingresa ese dato. ¿Por qué? Porque ese es el área de trabajo. Entonces, perdón, cuando nosotros hablamos de validación, el objetivo es qué tanta importancia, tiene ese dato para usted. Probablemente ahorita no, pero en un trabajo sí. En un trabajo hasta por un dato se le puede meter preso a uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan importancia tienen esos datos? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de cuidar y vamos a usar esta herramienta que se llama validación de datos para poder cumplir con eso, que nosotros podamos
cuidar la información. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la validación de datos? Como tenemos en la presentación, validar datos simplemente es restringir qué voy a ingresar yo en una celda. ¿Ya? Eso es validación. Restringir. Preguntas. ¿A su casa usted puede llevar a cualquier persona? Mire, como es mi casa, sí, ve. Como yo pago y solo yo vivo, sí. Yo puedo llevar a quien yo quiera. ¿Quién vive con sus papás? Date la mano. ¿Quién tiene Alexis? ¿Pueden llevar a cualquier persona? ¿Pueden llevar a cualquier persona a su casa? ¿Qué tienen que hacer primero? Preguntar. Mira, pueden ir con fulanito, aquí, fíjense que vamos a hacer unas tareas. Pero eso se llama restringir acceso. Su papá le restringe el acceso de quien vaya a su casa. Pero es por cuestiones de que no, uno no tampoco puede meter a cualquier persona a su casa, ¿verdad? Ya. Entonces lo mismo pasa aquí. Es restricción de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de validación, las validaciones existen, sí, una pestaña que se llama datos en Excel. Usted en Excel maneja una pestaña específicamente para datos y ahí usted va a encontrar un grupo de herramientas de datos, donde está exclusivamente, lo voy a poner acá, donde está exclusivamente validación de datos, que es este cuadro de diálogo. Si nosotros seleccionamos una celda y abrimos este cuadro de diálogo, ¿qué sucede? Que en la configuración va a decir permitir cualquier valor y todas las celdas tienen eso configurado, permitir cualquier valor. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que el usuario va a digitar en la celda. Por eso está configurado de esa manera. Pero esa lista me permite a mí poder definir qué es lo que quiero. Y usted dice, profe, pero ¿y si ahí, si nosotros ponemos una fórmula, será que habrá algo para fórmula? Sí. Hay una opción bien amplia. Por ejemplo, usted puede configurar uno que sea texto y que cuántos caracteres va a tener. Por ejemplo, usted dice, va, en esta celda solo se van a permitir 10 letras. Y usted viene, selecciona longitud de texto y usted le dice que el máximo va a ser 10 letras. Y no lo va a dejar de más. ¿Se entiende? O, por ejemplo, usted diga, no, aquí solamente se va a digitar las fechas o las horas, o se va a digitar, o se va a seleccionar, va a generar una lista. No sé si ustedes en Excel llegaron a crear listas. No sé si se recuerdan. Al final. Eso casi de último. Ah, vale, entonces aquí lo vamos a ver. Entonces se crea una lista donde usted puede generar ya la información para solo seleccionar. Ya eso lo hacemos a través de esto. Y si usted dice, y si es una fórmula, para eso existe algo que se llama personalizado. ¿Y personalizado qué es? Cualquier cosa que yo quiera configurar a través de otra fórmula, por cierto. No sé, cuando ustedes vieron las funciones de decisión, que son las funciones lógicas, ustedes vieron una función que se llamaba sí, ¿ya? Que le permite tomar una decisión. Entonces, si es esto o si es lo otro. Pero no solo existe la función sí, existe la función o, existe la función no, existe la función y el texto de cada cosa, sí, no y o. ¿Me entienden? Entonces, esas funciones, como son de decisión, yo las puedo utilizar acá para poder también indicar qué es lo que se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, si usted dice, vaya, en una planilla de pago existe algo que se llama afiliación de empleados. Están afiliados a una AFP. ¿Cuáles son las AFP en las cuales un empleado puede estar afiliado? Ya sea un empleado público o privado. Crecer o confía, crecer o confía. Entonces, como empresa, yo solamente voy a aceptar, porque no soy de gobierno,
que estén afiliados a AFP Crecer y Confía. Si tienen otro, porque anteriormente trabajaron en otra empresa, ellos tienen que cambiar y irse a afiliar a una nueva. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo validar que en esa celda solo se ingresen esos datos y no más. Y no estoy hablando de crear una lista, estoy hablando de digitados. ¿Se entiende? Vale. Entonces, aparte de la configuración, tengo algo que se llama mensaje de entrada, que simplemente es para notificar al usuario qué es lo que yo puedo hacer. Como por ejemplo, en esta celda solo ingresar datos numéricos. Ese es un mensaje, una nota. Y tengo un mensaje de error que es para indicarle qué es lo que usted está haciendo mal. Si usted no lo configura, no hay problema porque él tiene un mensaje de error que él genera automáticamente. Pero si usted quiere generar el suyo, usted ahí tiene tres estilos. El que no le permite hacer ninguna modificación es el que se llama detener. Detener literalmente lo detiene de todo proceso. Pero si usted ya me dice advertencia o información, significa que lo va a detener, pero va a ser opción suya si quiere o no quiere pasar. ¿Ya? Entonces, esos son, digamos, los estilos de mensaje. Ahí está la información de cada uno de ellos. Ahora, en algunas versiones de Office cambia algunas palabras, ¿verdad? Creo que en lugar de tener dice, ya vamos a ir viendo ahí si le sale algo diferente, pero dice, no dice detener, sino que como stop, no me acuerdo cómo que dice. Pero literalmente vienen lo mismo. Y tiene, los símbolos sí siguen siendo iguales, ¿verdad? Rojo, amarillo y azul. ¿Ya? Vale. Entonces, es sencillo. Esto nada más son las tres cosas que yo tengo que saber. La configuración, si quiero colocar un mensaje de entrada, porque eso es opcional, y si quiero trabajar un mensaje de error, porque también esa parte es opcional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Yo le tengo a usted dos archivos que tenemos acá arriba que se llaman ejercicios de validación de datos. Acá tenemos dos, ejercicio de validación y el primero tiene tres ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2 y las indicaciones del ejercicio 2. Y luego descargue los dos, vea. Yo ahorita solo se los estoy mostrando. Y luego tiene el ejercicio de validación de datos 2 que tiene 4 ejercicios. El primero y cómo le tiene que dar. El segundo y cuál es el resultado que le tiene que dar. El número 2 quizás es más para que lo haga usted solito, ¿verdad? Pero quizás vamos a descargar los dos y los vamos a abrir para ya tenerlos listos. Entonces entra a su Classroom y descarga los dos archivos, tanto el primero como el segundo. El primero se llama ejercicio de validación de datos 1 y el otro solo dice ejercicio de validación de datos. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien con sus palabras me puede decir en sí, en resumidas cuentas, ¿para qué me va a servir la validación de datos? Resúmalo usted. ¿Para qué me va a servir entonces la validación de datos? Con sus palabras, ¿qué diría? Sí, porque yo puedo decir aquí un montón de cosas. Pero ¿qué entendió usted? Quiere que lo haga dedocráticamente. Sí. Y hoy no vino la compañera. A ver si no me escribe.
Ahora el que se llama ejercicio de validación de datos. Esa creo que está bien para enseñarle la validación. ¿Sí? Ahí tiene las indicaciones. Y nos pasamos vámonos al ejercicio 1. Nosotros ahí tenemos un resultado de lo que se espera. Vaya, mire, ahí usted, como lo tiene cerca, yo coloqué las indicaciones, ¿verdad? Para que se entendiera qué es lo que se quiere de cada información que está acá. Esta es una validación para información de un candidato, dice acá, para un puesto en un área de trabajo. Entonces, yo voy a validar qué es lo que se va a ingresar en cada una de estas celdas. Se le colocó estas a la par de cada, digamos, pregunta, se le colocó una celda de color azul y quizás voy a omitir esta, le voy a cambiar a otro color. Solo lo voy a hacer yo para no confundirlos. Permítanme, ahí va. Todas las que están de color azul es porque son donde yo voy a validar la información. Son las celdas que yo voy a utilizar para validar la información. Por ejemplo, en experiencia laboral, ¿qué dato voy a ingresar aquí? Aquí me dice números enteros entre el 1 al 10. Me dice acá como a nivel de posición, ¿va? ¿Qué tanta experiencia laboral usted tiene? Del 1 al 10 enumeren. Usted puede decir un 7, un 8, o puede decir un 0 porque nunca he trabajado, ¿verdad? ¿Ya? O como aquí no está el 0, digamos, le van a poner un 1. No ha trabajado, tiene un mínimo porque por lo menos ha relacionado con las personas, ¿verdad? Pero de experiencia, ya otra cosa. Entonces, me dicen que en esta celda yo solamente voy a ingresar números. Pero si ahorita yo digito una letra, se puede. ¿Por qué? Porque no está validada. No sé si se entiende esa parte. Entonces, usted ahorita se ubica en la celda dando un clic. Lo voy a acercar un poquito. Ahí está. Se acerca, ahí está. Le damos clic a esta celda, que es la celda E9, y usted busca la pestaña que se llama Datos. Arriba está a la par de Fórmulas. Busque Datos. Y al final, de izquierda a derecha, tiene un grupo que se llama Herramientas de Datos. Ahí está, miren. Herramientas de datos. Y en mi caso me aparece el icono pequeño. No sé si a usted le aparece así. Puede ser que a usted le aparezca un poco más amplio, pero ese se llama validación de datos. El icono tiene un chequecito y un símbolo de detención, ¿verdad? Como cuando le dicen no se parquea aquí. Vale, si yo despliego, me va a aparecer validación de datos y otras opciones que están por ahí. Vaya, la primera es la que a mí me interesa en este momento, que dice validar datos, validación de datos, perdón. Seleccionamos y me va a mostrar un cuadro de diálogo. ¿Todos están ahí? ¿Sí? Ok, ¿qué dice ahorita en la configuración? Cualquier valor. Desplegamos la lista y ahí me aparecen todas las opciones. Yo puedo configurar números enteros, decimal, listas, fecha, hora, longitud de texto y personalizar. ¿Qué es lo que nos piden? Según la indicación de acá,
Dice número entero. Entonces yo selecciono número entero, porque eso es lo que me pide. Pero no me piden cualquier número entero, me piden del número entero. 1 al 10. Yo tengo aquí algo que dice datos y me aparece algo que dice entre, pero despliegue esa lista para que vea que no solo existe la opción entre. Entre significa de este a este y ese es el que nosotros ahorita necesitamos. Pero si en algún caso no me dijeran entre, sino que me dijeran que el máximo es X número, entonces yo ahí tengo más opciones para poder determinar cuál me conviene. ¿Se entiende? Ahí está mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual a, no está igual, no está entre, o sea, ahí tengo bastantes opciones. Seleccionemos entre. Y el mínimo sería 1 y el máximo sería 10. ¿Ya? Vale. Luego tenemos algo que se llama omitir blancos. Se oye raro, ¿verdad? Omitir blancos. ¿Qué significará omitir blancos? ¿Que no permiten entrar a las personas chelitas? No. ¿Qué significará omitir blancos? Blanco, ¿se acuerda que hay una función que se llama contar punto blanco? Celda vacía. Entonces, omitir blanco significa permitir celdas vacías. Si está activo. Si yo lo desactivo, significa que él no va a permitir que la celda esté vacía. Ahora, como este es un registro, sí debe de estar vacío al inicio y ya después se va a llenar. Si fuese ya algo que, por ejemplo, fórmulas, ahí sí no, ¿verdad? Siempre tiene que haber algo, si yo quiero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, lo vamos a dejar ahorita que sí permita celdas vacías. Ahora, esta sería mi configuración. ¿Ya? Tiene usted y dice, bueno, para que la persona que vaya a registrar esta información sepa qué es lo que va a registrar, nosotros le vamos a poner una nota. Entonces viene usted y se va a mensaje de entrada. Y en mensaje de entrada usted tiene para poner título, el cual a mí me gusta poner la palabra nota, 2 puntos, en donde dice título, abajo. Y luego tengo otra opción que dice mensaje de entrada. Ahí es donde yo defino, por ejemplo, solo se permite una escala del, del 1 al 10 para evaluar la experiencia laboral. ¿Va? Y es simplemente un mensaje de ayuda. ¿Va? Solo se permite una escala, ¿no? Una escala del 1 al 10 para evaluar la experiencia laboral. Una escala del 1 al 10 para evaluar la experiencia laboral. Bueno,
Ok. Luego el mensaje de error, pásese a la pestaña de mensaje de error y ahí aparece el estilo. Miren, ahí está, miren. En lugar de detener, a mí me dice alto. Stop, lo mismo, solo que en español. Alto. ¿A quién le dice detener? Levanta la mano. ¿Ok? Detener y alto es lo mismo, porque tienen el mismo icono. Si yo despliego, ahí está, advertencia, cambia de icono, información, cambia de icono. Pero como en este caso yo quiero ser estricta con la información, yo le voy a dejar alto. Y le voy a decir, como título, verificar, 2 puntos. Entonces le colocamos la experiencia se evalúa del 1 al 10. ¿Va? Ahí voy a hacer un poquito más corto, porque ya en la información inicial ya le dije todo. Entonces ahí solo le recuerdo. La experiencia se evalúa del 1 al 10. ¿Ya? Le demos a aceptar. Bueno, observe. Mire, estoy ubicado en la celda azul, a la par de experiencia laboral, y me aparece la nota. Si me paso a otra celda, la nota desaparece. ¿Ya? Ahora, intente colocar 0 y presione Enter. Le tiene que salir un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de error. La experiencia se evalúa del 1 al 10. Si usted le dice reintentar, le va a dejar volver a escribir. Escriba una letra, dele Enter. Tampoco lo va a dejar. ¿Ya? Entonces, como me dice, la experiencia se evalúa del 1 al 10, le voy a poner un número, le voy a poner 5. Y me va a dejar. ¿Se entiende? O sea, restringimos la celda. Y no solo restringimos en sí que fueran números, sino que son números específicos. Hagamos algo similar para el manejo del idioma inglés. El manejo del idioma inglés, según la indicación que tenemos acá, eh, dice que se va a manejar a manera de decimal, entre el 0.1 al 0.9. Y luego, cuando ya hagamos esa modificación, vamos a cambiar el formato a porcentaje. Vale. Hagamos el primer paso entonces. Ubiquémonos en la celda E11, ingresemos nuevamente, ahí está la celda, miren, E11, nos vamos a validación de datos otra vez, validación de datos, ¿ya? Y le vamos a decir configuración. ¿Ya? Vamos a trabajar ahorita todas las configuraciones y después podemos ponerle los mensajes, sí. ¿Ok? Para ir un poquito más rápido con la parte de la validación. Vale, ¿ya están todos acá nuevamente? Vale. Nos vamos a permitir y le decimos decimal. Ahora le decimos mínimo el 0.1 y máximo el 0.9, porque nadie va a dar el 100%. Todos hablan calichado, en inglés calichado. Vale. Ahorita no le vamos a poner mensaje de entrada ni tampoco mensaje de error. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es la diferencia de no colocarlo nosotros? ¿Sí? Va, pero me avisa cuando ya todos hayan escrito. ¿Ya? Vale, démosle a aceptar. ¿Y qué sucede? No aparece nada, no me informa. ¿Y aquí qué voy a digitar? ¿Me entiendes?
En cambio, el de arriba ya me decía, solo se permite una escala del 1 al 10, pero abajo no me dice nada. Entonces vengo yo y escribo un 5. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ojo, yo no le puse, pero como él internamente verifica cuando yo escribo algo de manera errónea, automáticamente Excel me devuelve un mensaje predeterminado de error, donde él dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, ¿qué digito ahí? Pues, le doy cancelar. Según la información, me dice que puedo digitar entre el 0.1 y el 0.9, pero también me dice que debo de cambiar el formato a porcentaje. Pregunta, ¿cómo hago que lo que yo digito aquí se vea como porcentaje? Por ejemplo, que diga el 1%, el 2%, el 3%. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo puedo digitar el 0.1 porque ahí dice que digito el 0.1, pero 0.1 a mí no me dice nada. Si a mí me dicen, ¿cuánto habla usted en inglés? Ah, yo hablo un 50%. No va a decir, yo hablo un 0.5. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo hago para cambiar lo que yo acabo de digitar ahí a porcentaje? El compañero dice en inicio, grupo número, despliego la lista y porcentaje. Y ahora sí. Ahora usted me dice, profe, aparecen decimales. No quiero decimales en porcentaje. ¿Cómo hago? Aquí, ¿ven? Miren. ¿Este qué es? Aumentar decimales y este es disminuir. Entonces le quitamos los dos decimales para que solo nos quede el 10%. ¿Ya? Entonces, si yo digito aquí 1 y doy enter, no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque es un entero. Entonces yo voy a digitar el 0.5. Ah, perdón, es que no le estoy borrando. Yo lo estoy borrando los números. El 0.5, le doy enter y ahí está. Yo no necesito yo ponerle el porcentaje. Él lo pone automáticamente. ¿Por qué? Porque yo ya configuré aquí arriba que esté como formato de dato porcentaje. ¿Me avisa si a todos lo colocaron? ¿O a alguien le falta o tiene alguna duda? Fila 1, 2, ¿sí? ¿Sí? Fila 2, ¿sí? Fila 3, ya solito. Vale, ok. Excelente. ¿Puedo digitar letras ahí? ¿Se podría? No, porque ya está configurado que solo sea del 0.1 al 0.9. Vale, ok. En la tercera dice que tengo que crear a las plazas a las que puede aplicar la persona, tengo que crear una lista. Y la lista se va a crear, dice, de plazas. Entonces, acá en el ejercicio tenemos la celda E, E13, ¿verdad? ¿Dónde iría la plaza? Pero dice que para las plazas se van a crear una lista. Y aquí ya tengo las plazas y abajo de él está la lista. Entonces, ¿cómo hago para trasladar la información que está aquí en una sola celda? ¿Ya? Entonces, para hacer eso, me dice la indicación que voy a crear una lista. Entonces, me ubico nuevamente en E13, me voy a la pestaña Datos, nuevamente Validación de datos y Validación de datos. ¿Ya está ahí? ¿Ya viste? Tiene que estar primero en la celda E13, luego nos vamos a Datos y luego a Validación de datos. Datos y luego validación. ¿Tiene frío?
Me avisa cuando tengas frío. Vale. ¿Hoy sí ya están todos? Vale, excelente. Donde dice permitir, despliega y selecciona lista. Y me aparece una área que se llama origen. ¿Qué voy a hacer yo? Como esto ya está acá, yo ya no lo voy a volver a digitar, sino que usted solo va a colocar el símbolo igual, chip y el 0 de su teclado alfanumérico. Y después de eso, usted viene y hace la selección desde donde está gerencia hasta donde está auditor. ¿Sí? Ojo, mire, yo no digité nada. Yo vine, coloqué el igual, después me fui a gerencia, clic sostenido y seleccioné las 4 celdas. Y automáticamente él vino y puso una configuración. ¿Qué significa cuando en una referencia de celda existen dólar? Uy, perdón. Existen dólar. ¿Qué significa? Que son referencias absolutas. Absolutas, así es. Va, presione aceptar. Ahorita por el tiempo no estamos poniendo mensajes. Si no, nos vamos a tardar un montón y no vamos a terminar el ejercicio. Vale. Desplegamos la lista y ahí está, miren. Gerencia, soporte técnico, contador y auditor. Y en una sola celda yo tengo la lista, selecciono el que quiero y ahí está. Profe, no se ve, amplíe la celda, ¿vale? ¿Sí? Amplía la celda. ¿Cómo la amplío? Recordando, se ubica entre las celdas arriba, las columnas, perdón. Por ejemplo, en este caso queremos ampliar la E, nos ubicamos entre la E y la F y estiramos con clic sostenido. ¿Ya? Para darle un poquito más de amplitud a la lista. Y en una sola celda tenemos ya las 4 opciones solo para seleccionar. Va, siguiente. Vaya, tenemos fecha de capacitación. Ahí yo puse un año X, que eso significa que le vamos a poner fecha igual y le vamos a poner 24 del 08, pero le vamos a poner del 2024. No ha llegado, pero le vamos a poner esa fecha. Le vamos a poner que la capacitación, como ahorita estamos haciendo las contrataciones, va a ser en febrero del 2024. ¿Verdad? Entonces nos ubicamos acá en la celda E15, nos vamos a validación de datos. Ojo, dice que la fecha debe de ser igual a febrero. Le vamos a poner que va a ser el 2 de febrero. 2 de febrero no es domingo, ¿verdad? Voy a hacer un domingo, vamos a ir a capacitación. Vamos a ver, calendario, siguiente año, y aquí ya estamos más cerca del siguiente año. Ah, viernes, está bien, un viernes casi siempre son capacitaciones. Entonces venimos aquí y le decimos permitir fecha, pero ya no nos interesan 2 fechas, nos interesa una. Entonces donde dice entre, como el compañero acaba de mencionar, va a seleccionar igual a. Y ponemos la fecha, el 2 del 02 del 2024. Eso significa que solo se va a permitir ingresar esta fecha. ¿Ya? ¿Sí? Me avisa. Le damos a aceptar. Intente ingresar la fecha, una fecha diferente, por ejemplo, la de este día, ¿vale? 14 del 11 del 2023. Ya estuvo, ya le dio a aceptar. Ah, vale. Intente ingresar la fecha de ahora y le tiene que dar un mensaje de error.
Intentaré yo ingresar la fecha que dejamos, 02 del 02 del 2024, y esa sí la permitió. Va. Va. Vamos con hora. La hora va a estar entre las 8 y las 14. Porque no podemos poner entre las 8 y las 2, porque las 2 son las 2 de la mañana. Estamos hablando de hora militar. ¿Verdad? La mayoría de computadoras manejan hora militar. Si usted se fija, a veces cuando usted dice la 1, dice las 13. ¿Ya? Vale, entonces por eso dice de 8 a 14, que serían las 2 de la tarde. Ubíquese en la celda E17, vaya a validación de datos y en criterio de validación, en la configuración, dígale hora. ¿Cómo se define la hora? Así como está ahí, 08, 2.00, 2.00, que son los minutos y los segundos, que al final los segundos no nos interesan. Lo voy a acercar un poquito. Sí. Ahí está. 08, 2.00, 2.00, y la hora final va a ser las 14, 2.00, 2.00. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder colocar diferentes horas de capacitación. Aunque solo tenga un día para capacitar, voy a poder capacitar desde las 8 hasta las 2. Puedo tener 5 capacitaciones, 2, 3, las que yo quiera. Depende de la cantidad de personas y todo eso. Vale. Cuando lo tenga, presione aceptar. Y ya está. Coloque una hora. Yo voy a colocar, usted coloque una hora de entre las 8 a las 14, pero solo una. Por ejemplo, las 9, las 10, las 12. Yo voy a colocar, por ejemplo, las 15. ¿Las 15 qué hora serían? Las 3. ¿Me deja? No, no me deja. Pero si yo le digo las 14, sí me deja. Y aquí, en inicio, ¿verdad? Ahí está, mire, 14 puntos. Y si yo pongo los otros 2 puntos, ¿será que me permite? Ahí está, mire, automáticamente los puso, no los puse yo, ¿verdad? Cuando le di doble clic, ¿ve? Observe, le voy a dar doble clic y mire, ahí está. O sea que internamente la hora va así. La hora, los minutos y los segundos que nunca los vemos, ¿verdad? Pero siempre se están ejecutando. Ok, el último, y ya para finalizar. Ya se fijó que hemos estado viendo prácticamente todas las opciones que están en la lista. La única que ahorita no hemos trabajado es la última, que es la personalizada. Porque ahorita vamos a poner en práctica la de longitud de texto. Longitud de texto significa cuántos caracteres voy a permitir en esa celda. Como mínimo 10 y como máximo 30. Se ubica en la celda E19. Nos vamos a datos, validación de datos, y acá le decimos longitud de texto. ¿Ya? Entre mínimo 10, máximo 30. ¿Ya? Y digite algo que tenga menos de 10 palabras, perdón, menos de 10 letras, ya palabras, menos de 10 letras y no le va a permitir. Porque le está diciendo que como mínimo va a tener 10 letras, 10 caracteres, ya sean números o letras o símbolos, pero mínimo 10 y máximo 30, o sea que si tengo 31 ya no me va a dejar guardarlo tampoco.
Le doy a aceptar y ya, puedo empezar. Le puedo decir una observación del candidato. O es un perfil, ¿verdad? Es, híjole, 2 letras. Vamos a poner cuenta con disponibilidad. Se pasó de las 30. Cuenta con... Yo le puse 30, ¿verdad? Pero no le puedo dar más. Con tiempo. Acuérdense que 30 es bien poquito. Pero, digamos, ya en algo real usted puede poner como máximo 200 caracteres. Porque tampoco es una carta la que va a escribir. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Ok, va. Y ahí está. No sé si pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 está bien fácil. El único que está diferente, hay uno diferente que es el que quiero generar. El que dice eh, edad. Y en edad nosotros tenemos que hacer un cálculo de edad. Y dice, compara la fecha de nacimiento con el cálculo de la edad. Cálculo de la edad, ¿sabe por qué es, vea? ¿Sabe por qué es eso, vea? Vaya, si hoy vengo y me registro a una empresa, a alguna institución, hoy tengo, ¿qué? Un ejemplo, 25. Pero el otro año ya no voy a tener 25. Voy a tener 26. Y el siguiente, 27. Entonces, para que el dato él vaya cambiando por sí solo, me dice, ¿cuántos tiene? Ejemplo, 25. ¿Ya? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 14, X. ¿Qué edad tiene, por decirlo así, vea? ¿Qué edad tiene ahorita? Depende. ¿Qué edad va a tener el siguiente año? Eso lo vamos a hacer el día de mañana, para que a todos nos vaya quedando claro. Pero ya no solo lo vamos a hacer con lo que estuvimos trabajando, sino que lo vamos a hacer con fórmulas también. Vamos a ver cómo se usan las fórmulas para la validación de datos. Ahorita nosotros hemos utilizado lo básico de la validación. ¿Qué es lo básico de la validación? Número entero, decimal, lista, fecha, hora y longitud de texto. Eso es lo básico. Pero cuando usted ya me dice personalizada, personalizado, ¿qué dice acá? Fórmula. Ya es una fórmula. No sé si hay preguntas porque no lo quiero detener mucho tiempo. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, yo tengo una para ustedes. Como no me la contestaron anteriormente, se la voy a hacer ahora que ya hicieron un ejercicio. En resumen, ¿para qué me está sirviendo la validación de datos? No quiero escuchar bien, por favor. Ajá. En resumen, ¿para qué me está sirviendo la validación de datos? Para especificar qué datos quieres ingresar. Está bien. Para especificar qué dato se ingresa en una celda. Ajá. ¿Alguien más que quiera apoyar al compañero?
Ok, muy bien. Así es, para limitar. Limita, ¿verdad? Y protege. Ok, vale. Ahorita nosotros lo único que estamos haciendo es limitando. Limitando qué va a ingresar ahí. Y más de eso no se puede. ¿Ya? Vale, ok. Les voy a pasar asistencia y luego nos podemos retirar. Guárdelo, por favor. Recuerde que este archivo vamos a utilizar el día de mañana. Y pues, no me había fijado en algo, fíjense. El cálculo de la edad no lo vamos a borrar. ¿Saben por qué? Vea, porque es una fórmula. Este lo que hace es calcularme el cálculo de los días. Estamos en el 120. No, no estamos en el 123. Ya voy a revisar esta fórmula. Lo que vamos a hacer es que esta fórmula la vamos a proteger para que no me la borre. Ahí le puedo enseñar cómo se protege. Vaya, ok. Quiero ver. Melkin, Kelly, Byron, Carlos, Susan, que no, Lorena, hasta diciembre va a venir Susan. Vanessa, Jenny, ya me pidió permiso. Javier y Madeline. Ahí estamos. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Hoy no les voy a dejar tarea. Hoy no les voy a dejar tarea ni ejercicio. Para que, no sé si hicieron los de ayer. Hacer los de ayer. Va, y si tiene cosas pendientes, acérquese a mí, vea, mire, profe, todavía me falta hacer esto. O si tiene dudas de algo, acérquese, pregunte. ¿Bueno? La otra semana.